Buenas tardes, amados. Sean todos bienvenidos. También le doy la bienvenida a los que nos siguen por YouTube. Y como estaban cantando nuestras hermanas, solo en Dios, solo en Jesús hay poder. Él es el único que nos puede levantar, el único que nos puede fortalecer y en Él solamente hay salvación. Amén. Pues vamos a empezar este culto con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu presencia, Señor, está aquí entre nosotros, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque libremente podemos alabarte, exaltarte, honrarte, Señor, el único que tiene el poder para salvarnos, para levantarnos, para fortalecernos, Señor. Te damos toda la gloria, mi Cristo, mi Rey. Y en esta tarde, Señor, queremos honrarte a ti, Padre. Tú eres el único merecedor de toda la gloria, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques nuestros corazones, Padre, que tu palabra, Señor, penetre nuestros huesos, penetre nuestra alma, Señor, que no nos vayamos de aquí como llegamos, Señor, sino que nos vayamos gozosos y con deseo de seguir alabándote y con deseo de seguir obedeciendo tu santa y preciosa palabra, Señor. Sigue transformando nuestras vidas, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vamos a tener el tiempo de alabanza y decirles que cada uno alabe al Señor con todo su corazón, con toda su alma, porque para eso estamos aquí en esta tarde, para honrarle y para alabarle. Voy a dejarlos con mi hermana Alicia, que va a tener el tiempo de la alabanza. Buenas tardes. Hoy queremos comenzar la alabanza con una canción que es muy bonita, sobre todo por el mensaje que tiene, porque habla de lo grande que es el amor de Dios. Porque el amor humano siempre estaba condicionado por algo. Amamos deseando algo en especial o a cambio de algo, pero el amor de Dios no es así. Y entonces queremos que presten todos atención a la letra por el mensaje tan bonito que tiene esta canción. Y en una cruz colgado fue Jesús, luz en tinieblas, sus manos entregó, su sangre derramó, un río de gracia, río de gracia. Tan grande amor
Señor, te damos gracias por poder estar reunidos en esta tarde, por la oportunidad que nos das de poder cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Te damos las gracias por todo y te pedimos que estés siempre con nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con autoridad.
Vamos a tener una lectura en Lucas capítulo 20, los versículos del 9 al 19. Dice la palabra del Señor. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Amén. A nuestro hermano Josué que pase, que nos trae en esta tarde el mensaje y la ofensa definitiva, el mensaje de esta tarde. Gracias, Norma. Bueno, buenas tardes de nuevo. Tengo de nuevo un mensaje inspirado en una parábola. Estoy haciendo una serie de predicaciones, por si no se han dado cuenta, sobre parábolas de Lucas. Y la de esta tarde es la de los labradores malvados. Y es un reto para mí cada semana, porque me piden las hermanas y los hermanos que llevan el tema del orden que les dé un título a las predicaciones. Yo no soy de ponerle títulos a las predicaciones. Y este título a lo mejor suena un poco fuerte, la ofensa definitiva. Pero creo que cuando acabe la predicación, creo que voy a dejar claro que esta parábola creo que se define bien así. Es el insulto definitivo a la persona que menos se lo merecía. Hay un escritor y periodista británico llamado Chesterton que dijo una vez que siempre es más fácil perdonar una herida accidental que un insulto deliberado. Siempre es más fácil perdonar una ofensa que se ha hecho sin querer que algo que se ha hecho queriendo. Algunas personas tienen la capacidad de meter la pata con habitualidad y sin intención, pero ofenden y quedan mal con otros. Pero casi siempre nos reímos de esas cosas porque son situaciones cómicas a veces y sabemos que no hay mala intención por parte de esas personas. Por otro lado, hay una serie de insultos que son de mala educación, que son deliberados, que son premeditados, que son calculados y para hacer daño. Y pueden causar heridas emocionales muy fuertes en las personas, especialmente si proceden de personas queridas, si proceden de personas cercanas a nosotros. Hay una frase famosa que dice que los palos y las piedras pueden romper huesos, pero las palabras no me hacen daño. Eso es una frase que es una fanfarronada, que es una falsedad. Todos sabemos que las palabras pueden hacer daño, y a veces más daño que un palo. Quizás tengamos el recuerdo de alguna ofensa de este tipo. Quizás nos venga a la memoria alguna bofetada sin manos, metafórica, de estas de las que hablo. Si es así, podrás en esta tarde hacerte una idea del mensaje de la parábola que vamos a estudiar en Lucas 20. En Lucas 20 Jesús nos cuenta la historia de lo que se puede considerar el insulto más cruel, la ofensa definitiva, el insulto más vergonzoso que se ha hecho en la historia de la humanidad. Ningún otro insulto ha manifestado tanta impertinencia, ni ha sido tan grave, ni ha sido tan claramente inmerecido. Porque ese insulto no fue dirigido contra otro ser humano, por lo menos contra un ser humano normal,
sino fue dirigido contra Dios mismo. Fue dirigido contra Jesús, que se hizo humano y que siendo Dios vivió en esta tierra como un ser humano, pero era Dios mismo. Y Jesús nos lo narra en forma de parábola, pero es una parábola tan diferente a todas las demás del Evangelio de Lucas que es casi una alegoría, porque es muy clara de interpretar. Las metáforas muchas veces tienen metáforas que hay que interpretar, que hay que explicar. Aquí Jesús habla tan claro que no hay que esforzarse demasiado para interpretarla, para entender qué está diciendo en cada momento. Quizás se debe a que Jesús se está acercando al final de su vida terrenal, se está acercando al final de su ministerio aquí en la tierra, sabe lo que le espera pronto, el Calvario, la cruz, la muerte, la resurrección, y quiere hablar muy claro a sus discípulos, y quiere hablar mucho más claro a la gente que le está oyendo y que todavía no cree en él. El significado de la historia es tan obvio que ni siquiera a sus oponentes que están con él, escuchándole, les cabe la menor duda de que está hablando de ellos, como hemos podido leer, y se enfadan con él. En esta mañana vamos a ahondar en este mensaje y lo vamos a hacer en 3 partes. El primero, vamos a hablar de qué pensaba Jesús sobre nosotros, sobre el ser humano. El segundo apartado habla de qué pensaba Jesús sobre su propia misión aquí en la tierra. Y el tercer apartado habla de qué pensaba Jesús sobre el futuro, sobre lo que tenía que pasar y lo que tiene que pasar no muy tarde en el futuro. ¿Qué pensaba Jesús sobre el ser humano? Es la primera parte de esta predicación. Empezamos con el versículo 9 de este capítulo 20 y dice, y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Un hombre plantó una viña. Así comienza la historia. El contexto de esta parábola se concentra en una época de persecución brutal que sufría tanto Jesús como sus discípulos. Las autoridades, tanto romanas como las judías, estaban persiguiéndole, estaban apretándole las tuercas, preguntándole cosas ofensivas, intentando pillarle en un renuncio, intentando pillarle en una palabra ofensiva que le pudiera llevar a la cárcel o a las autoridades judías religiosas para juzgarle. Pero no terminaban de pillar a Jesús en nada. Pero estaban siendo perseguidos, estaban siendo acusados, estaban siendo acosados por esas personas que le estaban escuchando en esta historia. Por eso deciden interrogarle sobre sus credenciales y con qué autoridad se atrevía ese hombre, se atrevía ese carpintero de Nazaret, ese hombre vecino de muchos de ellos que lo conocían. ¿Cómo se atrevía aquel hombre sencillo a hablar de aquella forma? De ahí su intencionada pregunta que recoge al principio del capítulo, en el versículo 2 en adelante. Dice, y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondiendo él, les dijo, yo también os haré una pregunta, decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no lo creíste? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús demuestra una vez más una habilidad increíble para sortear esta clase de preguntas absurdas, esta clase de interrogatorios, dirigiéndoles a otra pregunta intencionada. Y mientras ellos intentaban encontrar una respuesta inteligente que no les comprometiese ni les dejase en ridículo, Jesús va a lo suyo, a contarles esta historia y a seguir enseñándoles por medio de esta parábola cómo estaba su corazón en aquel momento. Es una historia que está claramente dirigida a esas personas que le estaban interrogando, a los fariseos, a los maestros de la ley, a los religiosos, a los que se creían que sabían mucho de la Biblia y a los que creían que sabían mucho del Mesías que estaba por venir. Cualquiera con un poco de conocimiento del Antiguo Testamento, y ellos lo eran, esa gente lo sabía, lo conocía, sabía que la figura de la viña la había usado ya 800 años antes el profeta Isaías, en Isaías 5, 1, 2, donde podemos leer: Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas salvajes. Y Isaías la interpreta más adelante en el versículo 7 de este capítulo 5 de Isaías cuando dice, ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel,
y los hombres de Judá su plantío, delicioso. Él esperaba equidad, él esperaba justicia, pero aquí solo hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí, clamor. Este cántico de Isaías era muy famoso para el pueblo judío. Todos los que estaban escuchando esa parábola habían escuchado muchas veces esta historia de Isaías 5. En la sinagoga, en casa, se leía, se recitaba este cántico. Y la relación con la parábola de Jesús era demasiado obvia para que se les escapase a aquellos hombres que estaban escuchando. La viña de la que hablaba Isaías era la misma de la que hablaba Jesús. Se trataba de Israel, el pueblo de Dios. Y quien había plantado la viña era Dios mismo. El que había plantado la viña era Dios. Y es evidente que los arrendatarios incompetentes de los que habla, que habían hecho mal uso de la viña, eran los principales sacerdotes, los fariseos y los maestros de la ley que le estaban escuchando. Y por ende, todo el pueblo de Israel que había seguido a esos hombres y había abandonado el camino de Dios. No era la primera vez que Jesús denunciaba a esta gente en público. Ya lo hizo en Lucas 11, 47-49, cuando dijo: «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores, quédense con esta palabra, de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán». En esta historia Jesús está planteando una alegoría acerca de su estrategia de enviar a siervos a su pueblo para ser rechazados. Una y otra vez Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, ha enviado a personas para predicar su mensaje, para explicar su mensaje, para explicar el plan que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida. Y una y otra vez nosotros, y nos incluye a todos nosotros en esta historia, hemos ido rechazando una y otra vez a esos mensajeros, por una o por otra razón, intencionada o no intencionadamente. Pero en algún momento de nuestra vida hemos rechazado a los mensajeros de Dios, a los profetas, a los maestros, a los mensajeros. El peligro para nosotros es que al conocer tanto esta historia y al reconocer de forma tan clara de quién está hablando en esta parábola, pensemos que sus implicaciones no son aplicables a nosotros. Pensamos que está hablando obviamente de los judíos, de esos fariseos arrogantes, de esos maestros de la ley, que tampoco se parecen a nosotros, ¿verdad? No está hablando de nosotros, está hablando de ellos. Si te quedas con esa conclusión, amigo, hermano, te digo que te estás quedando con muy poco del mensaje de esta parábola. Te digo que no estás sacando el verdadero mensaje de esta parábola de Jesús. Menos mal que gracias a Dios nosotros no somos de los que hablan. Pero no, sería un error. Esta es una historia que nos habla también de nosotros. Habla tanto de los judíos del siglo I como de los compatriotas del profeta Isaías de 800 años antes, del siglo I. Y habla tanto de ellos como de nosotros en 2021. Porque es una historia que nos habla del pueblo de Dios o de parte del pueblo de Dios que se dedica a abusar de privilegios, de despreciar la gracia, de despreciar la generosidad de un Dios que nos ama y de eludir nuestras responsabilidades en la vida. Por eso entiendo que está dirigida a la humanidad en general, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. No describe solo a la sociedad judía de aquella época, sino también a todo el mundo, a toda la humanidad caída en pecado, en la cual también estamos incluidos nosotros. Cuando respondemos con desprecio a la bendición divina. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando sabemos la verdad, conocemos el camino, conocemos la vida, la verdad y la vida, y decidimos intencionadamente no usarlo, no seguirlo, no caminarlo. Todas esas veces que decidimos no seguir el camino de Dios en nuestra vida, somos como esos arrendatarios rebeldes. Somos esos arrendatarios que usaron mal la viña y que se rebelaron contra el dueño de la viña. Jesús está describiendo en esta parábola la trágica condición del ser humano y del mundo. Un mundo que fue creado perfecto, con un potencial enorme, que era un terreno dispuesto con todo lo necesario para que prosperara. Como nos describe el relato de Génesis 2. Lo único que necesitaba era gente fiel que trabajase en él. Arrendatarios que cuidaran el viñedo, la viña, que es el mundo que Dios ha creado. Para eso puso a Adán.
Para eso nos puso a nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Cómo se pudo echar a perder algo tan perfecto? ¿Por qué una y otra vez los sueños optimistas de nuestra sociedad se esfuman y se convierten en nada, en utopía? En el siglo XIX, al final del siglo XIX, se pensaba que tal como iba avanzando la ciencia y el pensamiento humano, el siglo XX iba a ser un siglo dorado para la humanidad. Iba a ser el siglo en el que el hombre de verdad consiguiera un planeta en el que todo funcionara bien, en el que nos pudiéramos relacionar como una sociedad civilizada, sin guerras, sin violencia, colaborando, creciendo. Qué engañados estábamos. El siglo XX se convirtió en todo lo contrario, un siglo lleno de guerras, lleno de matanzas, lleno de desastres, lleno de todo lo que en el pasado ya había pasado. Lo que pasó fue que vivimos algunas de las peores guerras de la historia y de una forma global nunca antes visto. ¿Qué pasa con el ser humano? Uno lee esta parábola y le pregunta a Jesús, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué hay de malo en nosotros? ¿Por qué después de 2000 y pico años de evolución humana no hemos sido capaces de crear un mundo un poquito más justo? Quizás es un problema de un sistema político. Tenemos que inventar un sistema político nuevo. El capitalismo, el comunismo ya no funciona, hay que crear algo nuevo. Yo creo que no. Yo creo que según Jesús no se trata de ninguna de estas cosas. Para Jesús el problema es simple. Aquellas personas fueron colocadas como arrendatarios de la viña. Nosotros, los seres humanos, hemos sido colocados en la viña, que es la tierra, que es el universo, que es este mundo, como arrendatarios de la viña de Dios. Pero queríamos ser como los arrendatarios de esta historia, los propietarios. Queríamos dejar de ser arrendatarios. ¿Saben lo que es un arrendatario? Alguien que tiene algo alquilado. Un arrendatario es alguien que alquila una propiedad a otra persona. Si vives en alquiler, eres un arrendatario de tu casero. Pues nosotros vivimos en alquiler, en nuestras vidas y en este mundo. Pero no somos conscientes de eso muchas veces y pensamos que somos dueños de nuestra vida. Pensamos que somos dueños de lo que Dios nos ha dado. Pensamos que somos dueños de nuestro destino. Y no es así. Jesús nos dice en esta parábola que no es así y que cometemos el mismo error que cometen los arrendatarios de la viña, como leemos en el versículo 14. Un arrendatario tiene que rendir cuentas a alguien. Tiene que pagar una renta. Y Jesús está diciendo aquí que lo mismo es cierto con los seres humanos. También hemos de rendir cuentas a alguien. Hemos adquirido una deuda moral de obediencia ante el dueño de la viña, que no es otro que Dios. Por eso la palabra debemos es tan habitual en nuestro vocabulario cristiano, al igual que la palabra deuda. Es la palabra que hace referencia a una deuda moral, a un deber moral. De manera intuitiva, todos sabemos que debemos dar cuentas a alguien, ya sea a nuestro jefe, ya sea a nuestro superior. A la hora de tomar decisiones podemos distinguir fácilmente entre lo que debemos hacer, lo que es más fácil, lo que otros nos obligan a hacer y lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer es más importante porque va relacionado con algo moral. Y de manera instintiva sabemos lo que debemos hacer sin lugar a dudas, porque es lo que tiene prioridad a la hora de plantearnos nuestras elecciones. Por muy doloroso o molesto que nos resulte, si hay algo que debemos hacer, entonces debemos hacerlo. Pero la pregunta que se hace todo el mundo en este momento, desde hace miles de años, es, vale, pero ¿de dónde viene esa autoridad? ¿Quién me puede decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Quién tiene la autoridad para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Les suena de algo esta pregunta? Es la pregunta que hace los fariseos a Jesús. ¿Quién eres tú para decir estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad? La gente muchas veces en nuestra sociedad busca autoridad en sitios equivocados. Hablan de moralidad, hablan de convenio social, hablan de buscar una sociedad en la que entre todos nos pongamos de acuerdo en describir lo que está bien, lo que está mal, en hacer como una serie de normas de convivencia para vivir en una sociedad más justa. Y eso siempre acaba en desastre, eso siempre acaba en injusticia. Lo podemos ver hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué está bien, qué está mal? Nos intentan decir lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. ¿Y con qué autoridad? ¿Con qué autoridad moral nos la dicen? No puede buscar esa autoridad moral en otro ser humano. No puede buscar esa autoridad en un conjunto de humanos, en una sociedad, en un gobierno, en una cultura.
la responsabilidad implica siempre a las dos partes. Y cuando alguien tiene autoridad es porque se la ha ganado y porque la otra parte decide seguirle. Y decide seguirle porque ha demostrado con sus hechos que merece la pena ser seguido. La razón fundamental por la que hemos echado a perder esta viña, que es el mundo, es porque hombres y mujeres, judíos, gentiles, judíos del siglo I y ciudadanos de nuestra sociedad hoy en el siglo XXI, hemos abandonado nuestra responsabilidad y hemos dejado de seguir la voluntad y las reglas del dueño de la viña, de Dios. Seréis como dioses, le dijo el diablo a Eva en Génesis 3, 1 a 6. Y muchos hombres, desgraciadamente, y mujeres, se lo creyeron y con arrogancia se lo han creído. Se han creído que pueden ser sus propios dioses. Se han creído que pueden ser sus propios amos, sus propios dueños de la viña. En este aspecto, el rechazo de los judíos a los profetas no es diferente de nuestro rechazo humano a Dios. Pablo lo argumenta a este punto en Romanos, cuando dice que en el fondo todos conocemos nuestra responsabilidad ante Dios. Todos. El judío tenía la ley, el gentil tenía su conciencia, pero nadie tiene excusa. Todos en el fondo sabemos que las cosas están bien y las cosas están mal. Todos en el fondo hay una voz en nuestra mente que nos dice, lo que estoy haciendo no está bien, no está de acuerdo con el creador de este mundo. Todos somos arrendatarios con pagos pendientes de la renta. Y por eso el arrendatario interviene en nuestras vidas. Dios interviene en nuestras vidas a veces. Y cuando lo hace, nuestra reacción muchas veces no es de sorpresa, sino de resistencia. Nos resistimos a Dios, nos resistimos a ser dominados por Dios, porque nos encanta dirigir nuestras vidas, nos encanta ser los dueños de la viña en vez de un arrendatario. Seguramente Jesús nos haría ver que en nuestro siglo XXI la misma clase de postura ilegítima a favor de nuestra autonomía es la que condujo a Israel al desastre y es la que nos está conduciendo a nosotros como sociedad hoy en día a ese desastre. Aquí encontramos la raíz de todos los males, hermanos. Todo es consecuencia de lo mismo. No queremos ser arrendatarios de la viña. Voy a repetir mucho esta frase, voy a repetirme muchísimo, lo siento. Insistimos en ser los propietarios. Y esa falta de gratitud, esa falta de humildad es terrible. Que Dios nos haya otorgado un privilegio como es la vida, que Dios nos ha otorgado esa dignidad a la raza humana de ser los arrendatarios del mundo que creó, que Dios nos haya dado el tremendo privilegio de cuidar lo que Él creó, ese potencial creativo, toda esa capacidad creativa que tenía, nos la ha dado en nuestras manos para que lo administremos y que estemos tan poco dispuestos a devolverle algo a Dios, que estemos tan poco dispuestos a mirar a Dios para ver cómo quiere que lo hagamos, es el mayor insulto que le podemos hacer. Es el insulto definitivo, la mayor ofensa. Pero lo peor es que es inútil. Lo peor es que es absurdo. Lo peor es que es estúpido, porque es una rebelión destinada al fracaso. Lo extraordinario en la historia que estamos leyendo en esta tarde es que Jesús lo tolera durante mucho tiempo, que Dios lo tolera durante mucho tiempo. Pasamos a la segunda parte de la predicación, cuando hablamos de qué pensaba Jesús de su misión en la tierra. En el versículo 13 del capítulo 20 podemos leer: Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Quizá a él lo respetarán. ¿Se dan cuenta de lo conmovedor que es este versículo? Este versículo refleja la inmensa paciencia, el inmenso amor que tiene Dios por todos nosotros, por estos pobres y rebeldes humanos que intentamos vivir nuestras vidas como queremos, en vez de dejarnos llevar por como Él quiere que la vivamos, dándonos una y otra vez una oportunidad para dar un paso atrás, un paso al lado y recibir su guía. Y en cambio, ese dueño de la viña recibe una bofetada a cambio de nosotros, con nuestra rebeldía, con nuestro yo hago las cosas a mi manera, con nuestro vale Señor, ahora no tengo tiempo para ti, ahora necesito concentrarme en lo que tengo que concentrarme, en mi trabajo, en mis estudios, en mi relación, en mi disfrute personal, en lo que sea. Es difícil no llegar a la conclusión de que aquí Jesús está incluyendo en la historia como personaje.
Si tenemos dudas sobre esto, la resuelve claramente cuando usa la frase mi hijo amado. Hijo amado. ¿Se acuerdan de lo que dijo Lucas en el capítulo 3 de su Evangelio, versículos 21-22? Yo se los leo. Cuando estaba Jesús a punto de ser, después de ser bautizado, bajó una paloma del cielo y el mismo Dios desde el cielo dijo con voz de trueno, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús está recordando ese momento en esta parábola mientras está hablando a todos sus oyentes para hacerles ver de forma clara, sin discusión, que Él no era un hombre cualquiera, que Él no era un ser humano cualquiera, Él era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo, Él era el dueño de la viña. Estaban delante del dueño y señor de la viña y tenían que escucharle. Está contestándoles y dándoles una bofetada metafórica y justa y merecida a esos fariseos que le estaban retando con ese interrogatorio tan irrespetuoso. ¿Quién te ha dado autoridad? Me la ha dado mi Padre, porque soy el Hijo amado, el Hijo que ha enviado el dueño de la viña para daros la última oportunidad, para daros el último aviso. No hay posibilidad de error en cuanto a que Jesús se está refiriendo a sí mismo. Les está diciendo, los profetas que vinieron antes que mí, a los que matasteis, a los que apedreasteis, eran siervos de Dios, pero yo soy especial, yo soy diferente, yo soy el Hijo amado de Dios. Y algo que parece tan básico de asimilar para nosotros hoy en día, para los que somos creyentes, no lo es tan fácil para todo el mundo. Y no lo es tan fácil ni siquiera para algunos cristianos. Hay muchos teólogos en el mundo, desgraciadamente, que se plantean la humanidad y la divinidad de Dios. Hay muchos teólogos, muchos pastores, muchos predicadores que predican un mensaje erróneo, diciendo que no están seguros de que Jesús fuera 100% Dios. Les tengo que decir algo en esta mañana. No sé qué habrán escuchado en internet, no sé qué habrán escuchado en otras iglesias, pero un mensaje claro y evidente es que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Era 100% humano porque solo así pudo hacer su ministerio aquí en la tierra, solo aquí pudo sufrir todo lo que sufrió como otro ser humano lo pudiera hacer en sus propias carnes, y era 100% Dios, porque solo así ese sacrificio sería válido para justificar mi pecado, tu pecado y el de toda la humanidad. Ese es el carpintero de Nazaret que les estaba hablando y les estaba contando esa parábola. Cuesta a veces entender eso. ¿Y sabes por qué cuesta a veces? Porque al hombre le irrita oír que una religión es la correcta. Le irrita oír a un hombre o una mujer de hoy en día que tenemos la verdad absoluta sobre algo. Le irrita oír que un simple hombre o un hombre humano pudiera ser el Hijo de Dios. Si hubiera sido simplemente un profeta, si hubiera sido simplemente un maestro bueno, un hombre sabio, encajaría mejor en sus vidas. Le podrían incluir en su moralidad. Claro, a mí me encanta Jesús, me encantan sus enseñanzas, me encanta lo bueno que era, lo de poner la otra mejilla, amar a tu prójimo, cuidar a los pobres. Pero ¿qué pasa cuando Jesús te dice, tienes que vivir de tal manera? ¿Qué pasa cuando Jesús te dice, tienes que dejar de vivir de tal manera? ¿Qué pasa cuando Jesús te dice, esto que estás haciendo no me gusta, tienes que cambiar? El orgullo humano ahí se siente herido. Y ya Jesús ya no ocupa el lugar que debe. Ya Jesús simplemente es un maestro de moral. Pero te digo una cosa, Jesús no es simplemente un maestro de moral. Si es así, de muy poco te sirve. Jesús es tu Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el intermediario entre Dios y tú. El único que te puede dar vida eterna. Pero lo único que pide de ti es que seas arrendatario fiel de la viña que te ha dado. Y la viña que te ha dado es tu vida, es tu cuerpo, es tu trabajo, son tus recursos, es tu tiempo, son tus sueños, son tus capacidades, tus talentos, todo, el universo entero que te ha dado. Fijémonos de nuevo en la melancolía de las palabras de Dios en la historia. Quizás le tendrán respeto. Dios seguramente dice lo mismo hoy en día de nuestro mundo secularizado, donde el mundo, como digo, se irrita al oír estas cosas y decide no seguirle. Pero Jesús no admite que le dediquemos otro tipo de alabanza que no sea esta. Proclama que es el último recurso, como dije antes, es el último recurso de Dios, su última palabra aquí en la tierra, su Hijo amado. Después de haber enviado a miles de profetas, a miles de mensajeros,
era su última palabra. Tenemos que respetar su autoridad, no hay otro camino. Pero la terrible verdad es que no lo hacemos muchas veces. La terrible verdad, hermanos, es que incluso nosotros, los que hemos dicho que creemos en Dios, muchas veces no lo hacemos como deberíamos. Somos como los arrendatarios de la historia. ¿Y qué pasa con los arrendatarios de la historia? Leemos el versículo 14 y 15. Dice, pero cuando los labradores le vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Hermanos, existen tantas dimensiones del significado de la cruz que es imposible encerrarlo todo en simples palabras. Quizás por eso tenemos que tirar de símbolos visuales para explicarlo. Pero en esta parábola Jesús se centra en un elemento que quizás hayas pasado por alto muchas veces. La cruz, nos dice Jesús, es el mayor insulto. La cruz es el gesto supremo de desprecio humano al gobierno de Dios. La cruz es el mayor desaire que culmina siglos de rechazo a Dios por parte de su pueblo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La cruz es el símbolo del insulto final que le hizo la humanidad al hijo del dueño de la viña, al hijo amado. Cuando le clavaron en esa cruz a Jesús, fue el insulto definitivo de esta humanidad hacia el hijo del dueño de la viña, hacia el hijo de Dios. Fueron, y ahora nos incluye a nosotros, fuimos incapaces de reconocer a quien nos retaba a admitir la deuda que tenemos, que nos llama a reconocer la responsabilidad adquirida ante nuestro Creador. Por eso le crucificaron. Y por eso le crucificamos. Lo que voy a decir es duro, quiero explicarlo bien para que nadie se ofenda. Para ti y para mí en este punto es muy fácil refugiarnos en el hecho de que fueron los judíos del primer siglo a los que les estaban hablando, los que les rechazaron. Pero no podemos librarnos tan fácilmente de eso. Si lo hacemos no estamos interpretando la parábola como Jesús quiere que lo hagamos, sino que estaremos huyendo de ella. Lo fundamental que Jesús nos está diciendo aquí es que somos arrendatarios de la viña. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos allí cuando crucificaron a Jesús. Algunos de nosotros estábamos con los burócratas romanos, otros estábamos con los soldados, otros entre los fariseos, presumiendo de nuestra sana doctrina. Pero la mayoría de nosotros estábamos entre aquella multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale. Cada vez que decidimos voluntariamente, intencionalmente, apartarnos del camino de Dios para vivir nuestra vida como queremos hacerlo, estamos crucificando a nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Estamos colaborando, intencionada o no intencionadamente, con aquel sacrificio que hicieron en aquella cruz a nuestro Señor. Estamos clavando nuestro propio clavo en aquel madero. Piénsalo cada vez que tengas que tomar una decisión en la vida. Piénsalo, sé consciente de lo importante que es tu responsabilidad, de lo importante que es la responsabilidad de que arriendes bien la viña, de que administres bien tu vida, administra bien lo que el Señor te da. Cada minuto, cada segundo de tu vida es importante. Nuestras manos no fueron las que clavaron a Jesús en la cruz, obviamente, de forma material, pero nuestros corazones, cuando son malos, cuando son rebeldes, cuando son irresponsables, es como si lo hubieran hecho. Supongo que podemos argumentar ignorancia. De hecho, el mismo Señor lo hace por nosotros. Gracias que tenemos a nuestro Señor de abogado y que nos defiende y nos defiende siempre. Cuando Jesús estaba en la cruz nos defendió alegando nuestra ignorancia. En Lucas 23:34, cuando dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero esta parábola expone la generosidad increíble de esta oración, ya que esa excusa es muy débil. Jesús insiste en que aquellos arrendatarios sabían muy bien lo que hacían. Por tanto, Jesús no dice en este relato que en el fondo sabemos quién es Él y lo que significa en nuestras vidas, y que a pesar de ello no queremos que forme parte de ellas. Una y otra vez, ese loco deseo de independencia, de vivir nuestra vida como queremos y no como Él quiere. Este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra.
Cada vez que nos apartamos del camino de Dios, estamos matándole. Estamos dejándole ahí en la cruz. ¿Qué pensaba Jesús sobre el futuro? Es la tercera parte y la última de la predicación. Lo dice en el versículo 15. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como el polvo. Al final de su historia, Jesús nos enfrenta a todos nosotros, no solo a los judíos del siglo I, no solo a los judíos de los que hablaba Isaías en su época, sino a nosotros con el juicio venidero. Hemos recibido, si hemos creído en Jesús, una herencia cristiana en forma de evangelio, pero nuestra sociedad está consiguiendo que poco a poco la dejamos de lado poco a poco, que vayamos diluyendo el mensaje que nos ha dado y empecemos a poner en cuestión cada cosa que Dios demanda de nosotros para así satisfacer al mundo, para así amoldar nuestra vida a lo que la gente espera de nosotros. ¿Qué nos pasará si, como a los judíos de la historia y a los judíos del siglo I, nos dejamos llevar por esto y perdemos el privilegio de ser arrendatarios de la viña? Los comentarios de Jesús en los versículos 17 y 18 son bastante claros. Puede parecernos difíciles de entender, pero para los lectores de Lucas, para los lectores de esta parábola originalmente tenían un significado evidente. También está en el Antiguo Testamento. La primera cita habla de Salmo 118. Habla metafóricamente de la construcción de un edificio. El albañil que está construyendo ese edificio, esa casa, descubre una piedra tallada de manera extraña, diferente, especial, que no encaja demasiado en el muro. Y al principio la descarta, es demasiado rara, es demasiado diferente. Pero después, cuando sube a lo alto del edificio, se da cuenta de que esa piedra, precisamente, ese trozo de piedra, de roca, es lo que necesitaba para terminar la casa. El ladrillo sin el cual el edificio entero se vendría abajo, la cabeza del ángulo. En su versión original, el Salmo habla de un rey que vuelve de una campaña militar exitosa a Jerusalén. Las naciones paganas le habían rechazado esa piedra angular, como si se tratara de un guijarro más. Pero Dios da bendición a su ungido y le exalta sobre sus enemigos. Y los judíos de la época interpretaban este salmo de forma mesiánica. Y no es casualidad que Jesús les meta de repente en medio de su parábola estas palabras del Salmo 118, porque se está poniendo a sí mismo como esa piedra angular. Antes ya se identificó como el Hijo de Dios, el Hijo amado, y ahora se está identificando como la piedra angular de todo edificio que quiera mantenerse en pie. Ese es nuestro Señor Jesús. No podemos permitirnos el lujo de rechazar a esa piedra preciosa porque no nos encaja en nuestro muro, porque nos parezca demasiado rara, demasiado diferente, porque queremos hacer nuestra casa como todas las demás de nuestro vecindario, porque se va a caer, se va a derrumbar, va a ser un desastre y vamos a arrastrar en nuestro desastre a toda nuestra familia, a todos los que queremos, a todos los que están a nuestro alrededor. Antes de que se recuperaran de este golpe, los que le escuchaban a Jesús, les dice 2 versículos más, uno de Isaías 8 y otro de Daniel 2. ¿Se acuerdan de Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor, que soñó con una gran estatua? Estaban representados todos los imperios humanos en esa estatua, y al final de ese sueño una roca venía del cielo y destruía esa estatua y destruía todos los imperios de la tierra. El texto de Isaías advierte que si Israel no confía en el Señor, entonces el Señor mismo vendría como una piedra sobre la cual tropezarían. La cita de Daniel hablaba sobre una piedra que sería utilizada por Dios para aplastar a los reinos humanos que se niegan a obedecer y se opongan a Él, hasta despedazarlos. Para concluir, creo que aquí tenemos a un Dios que nos ve como individuos que andan en miseria, que decididos a hacer lo que por naturaleza no podemos hacer, ser dueños de la viña, independientes de Él, vivimos en miseria. Pone señales en nuestro camino para advertirnos, luces, señales, advertencias, pero pasamos de ellas,
no le hacemos caso y seguimos adelante y seguimos con nuestra vida. Aún así, ese Dios maravilloso que tenemos insiste en querer que vivamos como arrendatarios de su reino, insiste en que recapacitemos, en que nos demos cuenta de que no somos capaces de ser dueños de la viña, de que muchas veces lo hemos intentado y siempre hemos fracasado. El mundo va como va porque queremos ser dueños del mundo y no podemos serlo. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, tú eres el Señor y el dueño de esta viña. Eres el Señor y el dueño de mi vida. Quiero que tú la dirijas y no yo. ¿No deberían estas palabras producir en nosotros una gran preocupación por nuestra santidad? ¿No deberían estas palabras producir una gran pasión por la evangelización? ¿No deberían estas palabras, esta parábola, producir en nosotros una gran seriedad por la fe cristiana? Fíjense en la frase con la que Lucas introduce el versículo 17. Pero él, mirándolos fijamente, les dijo. Pero él, mirándoles fijamente, dice que Jesús en ese momento, cuando estaba terminando de contar la parábola, les miró a los ojos, les miró a la cara a los que le estaban escuchando, a fariseos y a los que no eran fariseos. ¿Qué habría en aquella mirada? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué habría en la mirada de Jesús? ¿Se imaginan haber mirado cara a cara a Jesús? ¿Haber mirado a los ojos a Jesús? Tenía que ser alucinante. Tenía que ser impresionante. Yo me imagino, solo me puedo imaginar, que en aquellos ojos había muchas cosas. Había urgencia, porque sabía que se iba de este mundo y que iba a dejar atrás a discípulos amados en un mundo perdido y en el que iban a sufrir. Había pena, porque sabía que mucha de esa gente que le estaba escuchando no le estaba haciendo caso y no le iba a hacer caso. Iba a seguir intentando ser los dueños de la viña en vez de ser arrendatarios. Había súplica, seguramente, súplica a su Padre para que tuviera compasión por ellos, como lo hizo en la cruz cuando dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ¿saben qué? Creo que había mucho más que todo esto en aquella mirada. Amor. Amor. Por encima de todo, seguramente había amor. Porque aquellos ojos eran los ojos que solo unas horas antes habían estado llorando por Jerusalén. Aquellos ojos eran los que unas horas más tarde iban a ser entregados por uno de sus discípulos. Iba a pasar por todo el Calvario, por toda la crucifixión, por todo ese castigo inmerecido, por toda esa bofetada inmerecida que le dio a la humanidad en forma de cruz. Iba a morir, iba a ser sepultado, pero también al tercer día iba a resucitar, iba a estar entre nosotros y luego iba a subir a la presencia del Padre, en la cual está a día de hoy preparando moradas para nosotros. Nunca se rinde con nosotros, nunca se cansa de darnos oportunidades el Hijo del dueño de la viña. Nunca se cansará de venir a nuestra tierra, de venir a nuestra presencia, a hablarnos por medio de su palabra, a darnos una última oportunidad para que demos vuelta atrás, para que volvamos al camino, para que pidamos perdón por nuestros pecados, para que nos arrepintamos y para que le reconozcamos como dueño de la viña. ¿Puedes sentir cómo te mira Cristo en esta tarde? ¿Puedes sentir cómo nos mira a nosotros en esta tarde? Nos mira con la misma intensidad, con la misma urgencia. Todo el amor de Dios hacia nosotros, que somos hombres y mujeres necios, pecadores y caprichosos, que nos empeñamos en vivir nuestra vida como queremos. Ese Jesús que estaba contando esta parábola nos mira en esta tarde con ojos de urgencia, con ojos de compasión, pero sobre todo con ojos de amor. Que no pase ni un día más sin que le reconozcamos como dueño de la viña, como dueño de nuestra vida. No seamos como los labradores rebeldes, no seamos tan necios como ellos, seamos sabios y entreguémosle todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Que así sea, que el Señor le bendiga. Gracias damos a nuestro Dios y a nuestro hermano Josué por el mensaje de esta tarde. Voy a pedirle a nuestras hermanas de la alabanza que tienen una canción
solo en Jesús. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, el calma el alma y la ansiedad, consolador, y todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó, cuando en la cruz por mí murió. El propicio, la ira de Dios, todo el pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó, Él en victoria reina hoy, la maldición de mi quitó, Jesús yo soy, y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida terminará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme a rogar, en su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme a rogar, en su poder me sostendrá. Amén. Estoy muy gozosa, muy emocionada por el mensaje de esta tarde. Y ruego al Señor que ustedes también hayan recibido ese mismo gozo y esa misma alegría, porque es maravilloso lo que Dios ha hecho
enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Es grande, es todopoderoso el Señor y me siento muy alegre de que el Señor se haya fijado en mí y se haya fijado en ustedes y en todo aquel que le quiera recibir. Voy a tener el tiempo de los anuncios. Seguimos con pocas actividades por Zoom. Quien desee participar puede estar en contacto con el móvil 635 56 81 36. Las medidas de seguridad están expuestas en la entrada del local. El jueves habrá estudio bíblico a las 10 de la mañana presencial. El viernes nos reuniremos a las 6 de la tarde y seguimos orando por Cuba. El sábado hay reunión de jóvenes en Los Llanos, aquí en el templo, a las 18:30. Y el domingo estaremos aquí de nuevo, gozosos, alabando a nuestro Señor, a nuestro Rey de Reyes. El aforo ahora es de 30 personas y no habrá clase infantil. De momento están suspendidas. También recordarles que del 5 al 7 de noviembre será el retiro de mujeres en Gran Canaria. Más información con Jessica, Migdalia o conmigo. No se olviden de la ofrenda. Al salir pueden ponerla en la cesta. En el plato de colores será el Euromisión. El Euromisión es para un orfanato en la India y otro proyecto en África. Después de la bendición, les ruego que permanezcan sentados y saldremos en orden por filas. No siendo más anuncios, les voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a orar. Sí, Padre Santo, gracias te damos, Señor, nuevamente. Gracias, Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo amado. Gracias, Señor Jesús, por morir en esa cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias por ser tan fiel, tan bueno, tan amoroso, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida, Señor. Tócanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Padre Santo, porque todo es tuyo y todo es para ti, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Sin ti estamos completamente perdidos, Señor. Y yo te ruego, Señor amado, que en esta tarde tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Sigas tocándonos, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú profundices en cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Tú sabes de aquello que no te agrada de nuestras vidas. Sácalo, Señor, para que podamos ser santos delante de tu presencia, Señor. Todo esto te lo ruego, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a tener la bendición final en Isaías 40, versículo 31, y lo vamos a leer todos juntos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bendiciones para todos.